el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Bueno, mire, el gobierno cerró con un balance de un crecimiento, ahí lo está en la primera información del Banco Central de la República Dominicana en los principales medios de comunicación nacional, con un crecimiento apenas de un 2.4%. Quizás eso le ayuda mucho al gobierno de que es el comportamiento de Latinoamérica. Ha habido situaciones que embargan también, según hemos visto análisis de la CEPAL y de otros organismos de balances económicos de mucho prestigio. Y aquí en la República Dominicana el crecimiento fue muy por debajo de otras situaciones que muchas veces se hacían alardes de ellas. Aquí hemos tenido crecimientos que eran como una burbuja, porque en momentos en que la pandemia azotó, había un deseo enorme de la gente luego de esto, de gastar. Hubo mucha gente que se dio de cuenta de que cómo iban a acumular dinero si gente tan de cerca a ti morían en todo su deseo de querer vivir. Entonces toda esa ola en los últimos 2 años, pero sobre todo en el año 2021, 2022, hubo un crecimiento económico enorme. La gente se trasladó a disfrutar, a botar esas penas que el mundo recibió. Aquí nosotros pudimos hablar de crecimiento por ese ambiente de casi un 12% de crecimiento, que el presidente en una locución, lo recuerdo, en el año 2021, en el 2022 hizo alusión de ese gran crecimiento. Eso era una burbuja. Porque estaba dado sobre la base de que la gente tenía deseos, se movieron demasiadas las economías en toda parte del mundo y se dinamizó. Ahora retornamos prácticamente a un estadio normal de las actividades económicas, y el Banco Central en su primera página de hoy lo publica y lo da como una proyección quizás positiva en ese ambiente, pero le da casi un cariñito cuando comporta y hace el comparamiento de los demás países del área latinoamericana, sobre todo con el informe de la CEPAL de que el comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto oscila entre 2.2 y 2.4%, y nosotros andamos también en eso. Quizás eso sería interesante en el ambiente de que nosotros tenemos la media del crecimiento económico en el área latinoamericana. Lo que no me gusta a mí, a nosotros, es que el pasado 24 de este mes de diciembre se introdujo alrededor de más de 6.000 millones de dólares en bonos para embargar el futuro económico de la República Dominicana. Yo creo que este gobierno ha dado cátedras a todas las manifestaciones económicas de endeudamiento, del futuro de los dominicanos que vivimos, los que están creciendo, pero también de los que no han nacido. Estamos hablando de que en 3 años el gobierno del presidente Luis Abinader ha hecho préstamos a través del Congreso de la República por más de 36.000 millones de dólares. Cuando estamos hablando de una suma tan trambótica así, y recuerdo yo que esa era una crítica permanente del gobierno de oposición del presidente Luis Abinader, que él es un economista, y recuerdo sus equipos económicos cómo atacaban a la propia Farideh Raful, que era una de las que cantaba como un gallito cada vez que veía que se aprobaba una decisión para préstamos de proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Ella se alzaba y decía que eso en su gobierno, en el gobierno y en las condiciones de ella, cuando ella fuera senadora, eso no va a ser poder, y que ella se opondría permanentemente a este tipo de préstamos internacionales. Haciendo comparación, se han hecho comparaciones de los 20 años del gobierno anterior con el presente gobierno del presidente Luis Abinader, y eso ha sido una cosa alarmante. Lo que hemos tenido que ir a la banca pública, a la banca privada, para endeudar este país, para endeudar la República Dominicana con más de 36.000 millones de dólares. Eso es muy preocupante.
Porque ninguna nación en el mundo que fuere, ninguna nación, independientemente de que si nos prestan es porque tengamos capacidad económica, ninguna nación puede estar sustentado su crecimiento y su desarrollo sobre la base del endeudamiento público. Porque eso compromete el futuro, compromete la capacidad económica de la República Dominicana. Y cuando vemos este tipo de situación, yo creo que la gente tiene que conocer este tipo de obras. A mí me sorprende y me preocupa mucho, de manera soberana, que el senador de la República recientemente por esta provincia de Barahona había dicho que acababan de aprobar, me parece, unos 245 millones de dólares para la terminación de los brazos laterales, tanto izquierdo como derecho, la hidroeléctrica y otros tipos de obras colaterales de la presa de Monte Grande. 245 millones de dólares de una quinta adenda ya que se han hecho. Pero lo que más me preocupó fue que el propio senador había dicho que de esos 245 millones de dólares apenas se colocó en el presupuesto para la ejecución y terminación de esa obra de la presa de Monte Grande apenas 10 millones de dólares. Entonces hay cosas que las entiende, pero que por eso es que vivimos en constante preocupación y uno ve que hay cosas que se anuncian y que no son como a veces nos las pintamos. Porque esos 245 millones de dólares, si es para la conclusión de esa presa, lo que debe colocarse en el presupuesto de la nación, porque es a través de la banca pública, es a través de préstamos, que sí entiendo que hay préstamos de estos que se justifican porque devienen en beneficio de una región como esta mega obra que la hemos denominado el Metro del Sur para el desarrollo agrícola, el desarrollo energético, el desarrollo turístico, el desarrollo de toda una región que demanda tener una mejor suerte. De manera que uno quisiera que el gobierno, ¿verdad?, limite ya el endeudamiento público, porque hablaba en 3 años, un periodo de 3 años de más de 36 mil millones de dólares de la banca pública se compromete. Por eso es que hay que recordar, Néstor Laure, por eso es que la memoria de los pueblos debe estarse refrescando permanentemente. En el último periodo de Danilo Medina, tal vez ya en el momento de salir del gobierno, pronunció un discurso, digamos que un tanto fatalista, con una visión fatalista del futuro de la República Dominicana. Por suerte, esos audiovisuales están ahí, que uno puede googlearlo y los encuentra. Danilo Medina decía: yo no sé cómo el próximo gobernante va a dirigir el país. Palabras textuales de Danilo Medina. Y lo decía porque exactamente él sabía que el Estado Dominicano estaba quebrado, estaba en quiebra. Por eso él decía que él no tenía la mínima idea cómo iba a ser posible una nueva gestión de gobierno por la situación en la que se encontraba la República Dominicana. Y recordemos, por eso también ha puesto a la memoria, para que recordemos estos episodios, este pronunciamiento de Danilo Medina, de lo que él auguraba para el futuro de la República Dominicana. También recordemos que el país fue, en cierta forma, devastado por una pandemia que nos golpeó severamente, y que esa pandemia se tragó muy probablemente 2 veces el presupuesto de la nación. Y cuidado, esa pandemia tambaleó todas las economías del mundo, y nosotros no fuimos una excepción de esa realidad. Entonces, ¿cómo se pretendía un país golpeado severamente por la pandemia, un país que el propio Danilo Medina admite que lo deja en quiebra, cómo se pretendía que se podía gobernar
4 años después de la pandemia y en medio de la pandemia. Que no sea para que todo lo que hemos visto que se ha estado haciendo, para que no se construyan o se diera continuidad de Estado, a menos que no sea sobre la base de préstamos, Néstor Laurent. Eso es obligatorio, hermano. Es la propia realidad en la que se dejó el país y la propia realidad que la pandemia dejó al país, que ha obligado no solamente a cualquier otro gobierno a endeudarse. Y lo va a seguir haciendo. Y como pudiera venir otro gobierno, lo va a seguir haciendo, porque el país tiene que avanzar. Vamos a hacer un ensayo breve de qué hubiese sido de nosotros, la República Dominicana, si no se hubiese apelado o si tuviéramos el crédito cerrado en la banca internacional. ¿A dónde estuviéramos nosotros? Probablemente con convulsiones sociales, probablemente con una desestabilización social impredecible de la República Dominicana, o muy probablemente, por no tener ahora yo una visión fatalista, con grandes pobladas que pudieran dar al traste con cualquier gobierno. Ahora, no es, digamos, que sea los préstamos en sí, es el uso que se le está dando a los préstamos. Lo que tú no vas a si realmente está llegando la inversión a los pueblos. Y está llegando la inversión a los pueblos, Néstor Laurent. No vas a encontrar en ninguna nación. Eso está llegando la inversión a los pueblos. No vas a encontrar a ningún economista, por menos versado que sea, diciendo que es correcta una política de endeudamiento público a esos niveles en una nación para el crecimiento económico de su Producto Interno Bruto. Eso tú nunca... Pero hasta el Tesoro de los Estados Unidos se vio afectado. Busca las informaciones. Yo no te estoy diciendo que no se haya visto afectado. Lo que pasa busca las informaciones. Lo que pasa es que no podemos seguir con la excusa de la... No podemos seguir con la excusa de la pandemia, porque la pandemia nos llegó. Pero ¿cómo que no podemos seguir con eso? No podemos seguir con eso. Nosotros no podemos seguir con el empleo. Pero todavía hay incidencia de la pandemia en el mundo. Pero todavía no podemos seguir. ¿Cómo tú vas a decir eso? Eso es desinformar a la población. No, yo no estoy. Claro que sí. Yo no estoy desinformando a la población. Yo no estoy. Oye, todavía hoy, la población estás la tú, pandemia que tú quieres justificar los préstamos para crecimiento económico. Y eso nunca se ha visto. Pero no es los préstamos, se ha invertido. Y no solamente los préstamos, no, sino la cantidad estrambótica. Estamos hablando, ¿tú sabes de cuánto? De 36 mil millones de dólares en apenas 3 años. Pero que dejaron que este gobierno ha aprobado en préstamo. Es que dejaron el país sin nada, y no lo estoy diciendo. Y yo no quiero recurrir eso lo dijo Danilo Medina. Y yo no quiero recurrir a situaciones de excusas legales, oye. Porque yo no voy a excusar a los gobiernos anteriores. Yo no lo voy a acusar. ¿Lo estás incluyendo? No, yo lo he dicho. Claro que sí. Yo no lo estoy acusando. Yo no lo estoy excluyendo. He dicho claramente, porque yo nunca excluyo a nadie. Nunca lo excluyo. Ahora, criticar a gobiernos anteriores por este tipo de razones implica ustedes conocer una realidad económica. Y por eso es que nosotros no vamos a pasar de esa media que da la CEPAL en Latinoamérica, de un crecimiento apenas con 2.2%. Porque nadie, tú coges en tu casa préstamo para tú vivir y tú mantener tu familia, tú te das cuenta que tú nunca vas a poder hacer inversiones de capitales ni crecimiento en nada. Porque ninguna nación ha crecido con eso. Lo que se ha demostrado son las inversiones que se están haciendo, incluso en infraestructura y en la continuidad de obras que dejaron con menos del 30 y un 40% que este gobierno le ha dado mantenimiento. Cuando regresemos después de la pausa, para que permitan, ¿verdad?, la interacción de los demás miembros del equipo. De acuerdo. Sí. Bueno, no es que yo no la permito, no, lo que pasa es que yo me meto, maestro, y usted tiene un estilo de hablar que entonces se complica en un debate porque es una discusión. Entonces darle un turno a una gente así como tan fácil, no. Yo me meto, él dice y yo digo, o sea, usted se mete también. Bueno. Usted vamos a la pausa para que se meta.